En Epicentro llegó nuevamente la hora de leer. Hoy vamos a leer, a hablar sobre esta lectura. El miedo del lobo es la nueva novela de Carlos Enrique Freire, que es, ya lo vieron, mi invitado de hoy. Carlos Enrique, bienvenido a Hora de Leer. Muchas gracias, Clara Elvira, por la invitación a tu programa. Siempre es un honor para mí conversar contigo. Bueno, ya te conozco hace años, así que no te tengo que decir teniente coronel Freire, ¿no? Pero tú eres oficial activo del ejército. Así es, sí, sí, bueno, ya trato de ser lo más coloquial posible. Bueno, pues esta es una historia, como varias de las que ha escrito Carlos Enrique Freire, que tienen que ver con la cruda realidad de la guerra, con la realidad del combate, y esta particularmente una historia muy dolorosa sobre algo que ha ocurrido en el Brain. Entonces, empecemos por el principio. Esta es una historia real, el protagonista, Aquiles, este hombre que cuenta su historia, ¿existe? Sí, de hecho, me buscó en algún momento, hace un tiempo, y como a veces uno toma con pinzas las historias que le pueden contar, ¿no? Pero de inmediato capté que se trataba de un testimonio verídico y que también era un testimonio bastante duro. Así que me contacté con él, lo busqué en Lima, porque en ese momento yo no estaba trabajando en Lima, y ya una vez que lo comencé a entrevistar, surgió casi por naturaleza todo el libro, ¿no? Es muy interesante su relato y la forma como él enfoca su vida a partir de su secuestro, ¿no? Cuando se llevan a él y a toda su familia de muy niño. Entonces, empecemos contándoles a quienes no han leído El miedo del lobo, que esta es la historia de Aquiles, un niño que es secuestrado por Sendero, por los Quispe, por este grupo partido militarizado en la zona del Brain a los 9 años, y que hace parte de todo ese grupo de gente, de comunidades que son víctimas del actuar de estos grupos armados que se los llevan y que los enfilan, digamos, los enlistan y luego y los maltratan, y a muchos de ellos los ejecutan, les aplican una especie de justicia revolucionaria. En este caso la historia es distinta porque él vive para contarla y termina, no hacemos un gran spoiler, pero él sale de ahí y puede contar lo que ha ocurrido. Empecemos por el nombre. Aquiles no es el nombre que él tenía en la selva, ¿o sí es? Es el nombre que le da Sendero a él, ¿no? Ah, es Aquiles. Yo pensé que era una figura poética, porque pues aludiendo a la mitología, este Aquiles que era invencible, que era muy rápido, que era muy ágil. No, ¿es real el nombre de guerra de este personaje, Aquiles? Sí, es su nombre, su verdadero nombre era Raúl. Ajá. Y como muchos de los cuadros senderistas en el Brain van mutando de apelativo, ¿no? Eso es muy común en las prácticas incluso del autodenominado Partido Comunista del Brain en la actualidad. Él recibe un par de nombres anteriores, pero ya se queda finalmente con Aquiles en el momento en que ya va ascendiendo dentro de la organización. Porque lo que él hace, y él decide muy niño, es fingir, ¿no? O ser un actor dentro de su propia tragedia, ¿no? Y él entiende que esa es la única forma en que él puede aferrarse a la vida. Y por eso es que cada paso que va dando dentro del sendero luminoso, o del sendero luminoso, o de los remanentes, que como llaman algunos, él entiende que van sucediendo dos cosas, ¿no? Entiende que le han creído, pero también entiende que está en más peligro, ¿no? Y por eso es que él necesita escapar y no sabe cómo, porque como lo sacaron de su pueblo cuando todavía no conocía, nunca había visto la ciudad, no sabía hacia dónde escapar, ¿no? Y todo el relato va entendiendo
de que él tiene que fingir, y tiene que fingir, y tiene que actuar, y todo el tiempo eso me llamaba mucho la atención porque se enfrenta a varias tragedias, como se puede ver varias veces en el libro, ¿no? A esta ideología extrema, muy salvaje, muy sanguinaria, ¿no? Que yo sé que una persona que tiene hijos y se imagina lo que le pasa a estos niños, se va a quedar tocada, ¿no? Sí, sí, yo pensaba, tenía en mi cabeza cuando leía la figura de personas, de fantasmas que no existen para el Estado peruano porque nunca han sido inscritos esos niños, no tienen un documento, un registro de nacimiento, y a partir de ahí tampoco se sabe lo que están viviendo, están secuestrados, pero eventualmente son considerados enemigos del Estado, y son combatidos por el Estado, y realmente son unos secuestrados, víctimas de estos bandidos que se los han llevado. Entonces es como una acumulación de tragedias, una historia triste tras otra, y es una historia sobre el dolor que ha vivido el Perú. ¿Era eso lo que querías mostrar, el drama que mucha gente no conoce de lo que pasa ahí? Yo creo que la historia de Aquiles, el lobo, es el resumen de toda esta tragedia que ha ocurrido detrás de los Andes, ¿no? Es la representación, la muestra de algo que a veces se cuantifica, ¿no? A veces los informes suelen ser muy fríos, ¿no? Dicen 200 personas fallecieron o 150 fueron heridas, ¿no? En las guerras, ¿no? Como en las pandemias, siempre los primeros casos son muy bien retratados, pero cuando la muerte se vuelve un fenómeno normal, entonces la muerte se comienza a ser un tema muy numérico, ¿no? Muy de cálculo, ¿no? Yo siempre, en los estudios militares, había un curso que me llamaba mucho la atención, que se llamaba cálculo de bajas, ¿no? Y un cálculo de cuánta gente muere diariamente en un conflicto, de acuerdo al tipo de conflicto, ¿no? Si es un ataque, una ofensiva sobre una posición muy bien organizada, por ejemplo, tiene una cantidad de muertes. Y esas muertes, ¿y por qué se calcula? Porque tienen que ser reemplazadas. Entonces, claro, así de frío. Pero ¿qué sucede cuando te vas y escuchas el testimonio del que va a asumir ese puesto? Entonces ya la historia es diferente, ¿sí? Y yo sé perfectamente que no solo con los nativos achánicas o las comunidades de la selva central, sino aquellas que estaban fronterizas con Colombia y con Brasil, han sufrido muchísimos de estos vejámenes y siempre han pasado a ser, han quedado en el segundo plano de la memoria del Perú, quizás porque están lejos de los centros de poder político y económico. Entonces, Aquiles refleja todo ese sufrimiento, ¿no? Y hay algo importante que tiene Aquiles, que tiene capacidad de sonreír. Cuando uno lo confronta y conversa con él, no es una persona que está constantemente llorando o lamentándose de lo que ha ocurrido, pero sí entiende que él tiene un testimonio importante que contar, y esa es la razón por la que él se siente a relatar. Y no solamente relata, sino que escribe, también me envía audios, y es así con con todos estos elementos que yo puedo escribir el relato. Sí, pensaba, bueno, hemos hablado en el pasado sobre esto, ser militar y ser escritor da una mirada distinta al militar y da una mirada distinta al escritor, porque permite tener una cercanía, una aproximación diferente a los temas. ¿La escritura humaniza al militar que hay en ti? Definitivamente sí. Yo tengo mi fetiche ahí, que es Pedro Cieza de León, porque cuando él viene de España muy joven, no tendría ni 18 ni 20 años, él comenta, él decía que él se sentaba en las noches a escribir mientras sus compañeros estaban durmiendo. Y yo siento que escribir permite aproximar el país hasta aproximarlo al día a día, a la vivencia cotidiana, en el cual a veces los ciudadanos nos enfrentamos, no sé, a los taxis o al tráfico del día,
¿no? Y es necesario escribir para poder entender que este es un país que tiene muchos componentes interesantes que de por sí solo en realidad deberían estallar en diferentes direcciones, pero hay un corazón en común que hace entender que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos, ¿no? Y por eso es que para mí era importantísimo escribir, incluso lo percibí cuando era un oficial mucho más joven y viajaba mucho por el interior y veía cosas que en mi cabeza tan occidental o tan costeña eran inentendibles, ¿no? El culto a los muertos, la percepción de las poblaciones con respecto a los fantasmas locales, por ejemplo, ¿no? O hechos que habían pasado hace muchísimos años, pero que seguían siendo cotidianos. Entonces, indefectiblemente te sientas a escribir y por supuesto que ha generado toda una corriente con respecto a lo importante que es escribir incluso dentro de las Fuerzas Armadas. Sí, y pensaba cómo puede cambiar la visión de un militar y de un lector, claro, cuando ve al que está enfrente como un enemigo y luego entiende su historia y conoce su historia y puede decir, bueno, en algún momento en el libro planteas, si nos hubiéramos encontrado en otra circunstancia nos habríamos matado uno al otro y ahora podemos conversar y entender qué pasó, es desmitificar al enemigo de alguna manera. No es la primera vez que veo algo así. Hace tiempo entrevisté a un exterrorista, un tipo que tenía una gran trayectoria en el Guayaga, en los años más violentos de la guerra, ¿ya? Y que había sido capturado por un subteniente del ejército y un teniente de la policía. Y en ese tiempo estaba vigente una ley de arrepentimiento. Eso permitió que él no fuera encarcelado. Y al cabo de un tiempo llegaron a entender el por qué estaba cada uno viviendo su propia guerra, y a tal extremo que con los años pasaban la vida juntos. Ajá. Y entonces cuando lo entrevisté me dijo algo muy importante y que creo que esto es algo de lo que no se habla mucho, porque cuando uno mira al enemigo, ¿no? Lo mira como un tipo lejano, un tipo con el que se va a colisionar necesariamente. Él me contó de que él había sido un hombre pobre y que eso lo había llevado a migrar hacia la selva y que paulatinamente había ido ingresando en la guerra y que por la posición que él tenía en Sendero en ese momento, él creía que si se daba el equilibrio estratégico y la guerra se ganaba, él iba a entrar con su uniforme a su pueblo, que era Piura, y que su familia lo iba a ver, ¿no? Entrando con su Esa batallón. Era su motivación. Esa era su motivación, porque a mí me llamaba mucho la atención, porque a veces tampoco, no es que la pasaban bien tampoco, porque digamos que no tienen las facilidades logísticas del ejército, ¿no? Que tiene un sistema logístico más bien organizado y ellos no, ellos iban y tenían que matar para hacerse de recursos en muchos casos, ¿no? Y entonces me di cuenta que ellos les habían ofrecido poder, ¿no? Un poder que de su naturaleza normal no hubieran podido tener nunca. Y eso es algo que uno tiene que poder observar a la luz del tiempo, que no solamente era matar por matar, sino también era matar por poder, ¿no? Y estas personas que secuestran a Aquiles, ¿no? Lo que tienen es un poder sobre la vida y la muerte, ¿no? Un poder que pocas personas tienen, ¿no? ¿Acaso nadie? O sea, y eso es lo que hace que ese sistema funcione dentro de esa dinámica tan violenta, tan dolorosa como la que sucede en el Biscatán y los alrededores, ¿no? Donde se llevan a cabo estas acciones. Sí, y es interesante el planteamiento del título, porque el lobo es Aquiles, y hay un momento en que se libera de ese miedo, pero también es una historia sobre el miedo que viven todos alrededor en esa organización, en la lucha contra la organización. El miedo moviliza buena parte de la energía de ese combate, ¿no? Por eso
me parece tan elocuente el nombre del miedo, porque es un lobo solitario que tiene miedo y que un día decide no tener más miedo. Sí, pero también es interesante que le pregunto, ¿y qué pasa cuando deja de sentir miedo? Siente vacío, ¿y ahora qué hago? Si ya no, antes su oficio Claro. era tener miedo, ¿no? Le hace falta la adrenalina. La adrenalina del miedo, ¿no? Sí. Y ese hueco, ese vacío le comienza a hacer falta, ¿no? Uh-huh. Otra de las cosas que me llamó la atención cuando iba haciendo el relato, me comencé a llenar de preguntas de las primeras veces, ¿no? ¿Y cómo fue la primera vez que subiste un carro? ¿Y cómo fue la primera vez que viste una ciudad? ¿Y cómo fue la primera No, algunas están dentro de la novela, pero que eran muchas más, que ya por temas de espacios o ya no las coloqué, pero era interesantísimo porque hay experiencias que ahora tiene un niño de 6 años, ¿no? Como que, no sé, acceder a un celular y acceder a una grabadora de radio o de música, ¿no? Pero él ya era un hombre que estaba, y era un adulto, y descubre de un día para otro un mundo completamente diferente al que le habían enseñado que existía, ¿no? De sí. hecho, le dice a este lado de la sociedad el viejo Estado, y ellos son el nuevo Estado, ¿no? Entonces, esta dicotomía para él era como, qué raro que este sea el viejo Estado, ¿no? Acá Claro, todo parece... Así que un esa poco parte más moderno. trata de haber escrito el relato y de ayudar a Aquiles a que su testimonio sea un ejemplo. En realidad yo creo, en realidad que es un héroe de la República, un hombre que lo ha resistido todo, ¿no? O Uh-huh. sea, no creo que sea tan fácil resistir tanto dolor, eso sí lo tengo bastante claro. Sí. Sí, es una historia dolorosa, pero necesaria para entender lo que pasa, lo que ha pasado, cuánta gente ha estado víctima, prisionera de estos seres que han encontrado en la violencia un camino, una forma de vida y una manera de oprimir. Y pues, por supuesto, el que no conoce la historia se somete a repetirla, hay que saber lo que está ocurriendo y este es un aporte interesante. Muchas gracias, Carlos Enrique Freire, por la novela y por estar en Hora de Leer aquí en Epicentro. Muchas gracias nuevamente por la invitación, yo feliz de estar acá. Y bueno, espero que puedan leer la novela y entender un poco lo que sucede en esos lugares del país que no podemos ver. Muchísimas gracias. Muy bien, y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Nos vemos pronto.